Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 4 de la unidad 2 de procesos productivos. Soy su profesor, Álvaro Campos de Ler. Continúo la sesión. Esta sesión va a ser un poco extensa, ¿ya? De igual forma les recomiendo por favor que revisen el documento subido al sistema. Vamos a ver un poco de industria de pinturas, industria de cultivos, industria del petróleo y sus derivados, industria de plástico y planta de metanol. ¿Ya? La idea, muchachos, es que ustedes estos procesos los conozcan a grandes rasgos, entiendan cómo funcionan, ¿ya? Porque más o menos esa va a ser la orientación de la evaluación. Bueno, industria de pinturas, ¿ya? Pinturas hay como sus distintas gamas, ¿ya? Existen distintos tipos, distintas bases, por ejemplo, base agua, base oleosa, ¿ya? Lacas, los barnices, entre otras cosas, ¿ya? Los productos pueden variar y sus procesos también, pero básicamente tienen ciertas cosas en común, ¿ya? La idea, le repito, que nosotros conozcamos los procesos, cómo funcionan y cómo se estructuran. Acá tenemos un proceso de fabricación en base a un solvente, ¿ya? Donde empieza cuando en el paso 1, que en el estanque premezcla, se mezcla el solvente, la resina, el pigmento y los aditivos. Luego esta pasa a un molino, ¿ya? Donde ese molino también hace una función de una premezcla, pero la intensifica un poco más. Luego pasa a un estanque de mezcla, ¿ya? Donde se mezcla todo, ¿ya? Recuerden que tenemos entradas de productos tanto en la fase 1, ¿ya? Como en la fase 3. Recuerden que en la fase 1 pasa a la fase 2, de la fase 2 pasa a la fase 3 y en la fase 3 también hay una entrada de producto. Y luego tenemos un filtro, que la idea del filtro es quitar material que no es necesario y luego pasa a una producción o el producto a envasar, ¿ya? Luego tenemos otro subproceso de fabricación de pinturas, ¿ya? Entonces tenemos cuando una pintura en base blanca que se concentra, ¿ya? Que esta base blanca pasa luego a la pintura de color y la pintura de color pasa a un filtrado y envasado. Recuerden que el filtrado también tiende a eliminar impurezas. Luego también tenemos la dispersión del concentrado, donde se sigue agitando, ¿ya? Pasa esto a una molienda, ¿ya? Donde también se hace un concentrado colorado, que esto también va a la pintura de color. Estos son dos procesos en paralelo que van funcionando, ¿ya? Y luego la pintura de color pasa a un filtrado y envasado. Ahora los envases, como ustedes saben, varían en los volúmenes, va desde los 100 ml, pasando por los de litro, los galones, etcétera, ¿ya? Donde el riesgo asociado tanto a los procesos de fabricación, al proceso de transporte, al proceso de almacenamiento y al proceso de uso. Recuerden que las pinturas en base a solventes también presentan ciertos riesgos, como exposición a gases, exposiciones a solventes metálicos, entre otras cosas. Por lo tanto, las medidas de precaución van a ser orientadas al uso de elementos de protección personal y a la ventilación de áreas y a la programación de trabajos. Industria del curtido. La industria del curtido básicamente es toda la que procesa y elabora cueros, ¿ya? Recuerden que esto es un proceso que se realiza tanto en Chile como a nivel de Sudamérica, ¿ya? La industria o el país que realiza más esta industria es el país, perdón, la Argentina, ¿ya? Acá tenemos un proceso bastante simplificado, ¿ya? En el documento se encuentra un proceso un poco más extenso, ¿ya? Que mezcla mucho las entradas y muestra mucho, perdón, las entradas y las salidas, ¿ya? Una vez que el animal se beneficia, o mejor dicho, pasa a mejor día, ¿ya? Se quita la piel y la piel se le hace una recepción, ¿ya? Y desde que es recibida empieza ya a empezar su proceso para poder obtenerla, quitar todo el pelo, la grasa, ciertas cosas, para obtener un producto que nosotros que necesitamos. El desalado ya es una aplicación de sal para que pueda quitársele un poco el exceso de humedad, ¿ya? Luego pasa lo que es el pelambre, ¿ya? El pelambre es el cual se disuelve el pelo utilizando cal y un sulfuro de sodio, ¿ya?
Luego, este pelambre pasa a lo que es el descalado, ¿ya? Que es el proceso donde se lava la piel para remover la cal y los productos y aplicar los productos neutralizantes. ¿Ya? Recuerden que la cal es bastante fuerte, es bastante corrosiva. Por lo tanto, hay que quitar el exceso de cal para que la piel no pueda sufrir un daño posterior. Luego viene lo que es el descarnado, ¿ya? Que es un proceso de eliminación de grasa, pero de manera mecánica, de manera manual, ¿ya? Y el tejido que puede tener, ya que puede tener algún elemento de la piel, algún músculo, algún, alguna otra cosa que nos pudiese servir o no sea utilizada en el proceso, ¿ya? Luego tenemos bueno, una vez que se hace el descarnado, el cuero se clasifica, ya que el cuero quizás no va a tener toda la calidad en todo su ámbito. Por lo tanto, es necesario ver la clasificación, ¿ya? Si se va directamente a lo que es el curtido al cromo, ¿ya? O se divide y pasa también a una especie de curtido con cromo, ¿ya? El cromo, muchachos, es bastante tóxico. ¿En qué sentido? Que se utiliza cromo, ¿ya? Pero el cromo em, en su versión como cromo 6, ¿ya? Es un cromo bastante tóxico, bastante peligroso, que tiene que tener un manejo asociado, tanto en la etapa que se utiliza para la producción, como cuando es un residuo peligroso, ¿ya? Básicamente acá se hace una estabilización, ¿ya? Del colágeno, que el colágeno es una de las compone el cuero. Se realiza con un producto químico, ya que en este caso viene a ser el proceso con cromo, ¿ya? Cuando tenemos el curtido del cromo, en el costado izquierdo de la imagen tenemos lo que es el descalado y el piquelado, ya que estos son dos procesos que se realizan. Bueno, el piquelado es una preparación química de la piel para el proceso de curtido. Ya se utiliza ácidos por lo general y permitiendo así que se fije el colágeno, ¿ya? Entonces tenemos acá el descalado y el piquelado. El descalado se remueve la grasa y el piquelado se le aplica ácidos para que se mantenga el colágeno. Luego esto, ¿ya? Cuando es curtido el cromo, pasa a los procesos de escurrido, ¿ya? Donde se hace una limpieza por lo general del excedente que puede quedar de alguna sustancia, ¿ya? Se hace un lavado, ¿ya? Y en el fondo se limpia. Luego se hace una medición, en el fondo se ve cómo están las características del cuero, ¿ya? Y luego se tiene un producto terminado, el cual puede ser elaborado tanto para lo que es el calzado de seguridad, que es muy normal, muy habitual, que sea de cuero, o la fabricación de otros elementos como carteras, cinturones, entre otras cosas. Luego tenemos la industria del petróleo y sus derivados, ¿ya? Bueno, la industria del petróleo, todos conocemos el petróleo, ya que es un combustible, pero sin embargo hay procesos asociados a esto. Primero la exploración. En el fondo con esto uno que hace busca los lugares donde pueden haber pozos petroleros, ¿ya? Se hacen las mediciones correspondientes, esto básicamente lo hace la geología, ¿ya? Y ellos buscan dónde están los yacimientos. Luego se hace una perforación de los pozos, ¿ya? Con medios mecánicos, donde se extrae todo el petróleo. Ahora bien, este petróleo viene crudo, viene muy denso, por lo tanto no se puede utilizar de una manera realmente como viene. Viene un proceso de refinado, en el cual nosotros buscamos con el refinado es sacar ciertos componentes, ¿ya? Pero el proceso principal de esto es la destilación fraccionada. De ahí que la imagen que tenemos a nuestra derecha de la lámina, ¿ya? Viene orientado a lo que es la destilación fraccionada, ¿ya? Por lo tanto, la destilación fraccionada, perdón, básicamente funciona a temperaturas, donde el petróleo en sí tiene muchos componentes en su interior. Por lo tanto,
al ser pasado, por ejemplo, el petróleo bruto pasa a un horno para ser calentado, luego pasa a una torre de destilación fraccionada, ¿ya? Donde a medida que va cambiando el color, tanto a un celeste como un rojo, hay distintas temperaturas. Y a esas distintas temperaturas hay distintos comportamientos del petróleo. Por ejemplo, a 200 grados tenemos una gasolina pesada, ¿ya? A los 150 grados tenemos la gasolina ligera, la nafta que dicen los argentinos, o en este caso la benzina, ¿ya? Esta torre de destilación fraccionada tiene como unas pequeñas salidas, ¿ya? Claro, el petróleo entra y empieza a calentarse, ¿ya? Esto imagínenselo como una espiral por dentro y empieza a caer, cuando se calienta empiezan a haber distintas densidades en la torre. Por lo tanto, las densidades están directamente asociadas a las temperaturas. Así que cuando ya en un punto llega a una temperatura, empieza a extraerse, a salir el material asociado para aquello, ¿ya? Luego de esto también pasa algunos procesos de refinado, cada uno de estos subproductos, en lo cual se le pueden quitar ciertas características o ciertos elementos que pueden hacer que el petróleo no funcione en sus características que este pueda tener. Y luego pasa a lo que es el envasado, ¿ya? De los distintos productos, y luego el transporte. Recuerden que los riesgos están tanto asociados a la etapa de exploración, extracción, tratamiento, envasado, transporte y uso, ¿ya? Recuerden que los riesgos están en todo ámbito, pero estos van a variar dependiendo directamente del proceso que se está realizando y del tipo de industria. Industria de plásticos, ¿ya? Los plásticos es algo que todos utilizamos, ¿ya? En nuestra vida. Existen plásticos asociados tanto, por ejemplo, para fabricar computadores, en este caso los notebooks, los aerosoles, por ejemplo, los inhaladores que se utilizan para personas, gente que tiene asma o alguna afección respiratoria, las mismas botellas y también la ropa. Hay cierta ropa que tiene un contenido plástico, en el caso de los polares. Un polar para poder abrigarse hace un frío ya una temperatura bajo de 15, 10 grados o condiciones más extremas, ya que ahí existen polares ya con unas características, polares más técnicos, polares respirables, que se utilizan mucho en lo que es la minería. Y también un punto muy importante en la industria del plástico es el reciclaje de elementos, ya sea los tubos de PVC, por ejemplo, las botellas plásticas, entre otras cosas. Bueno, acá tenemos una figura bastante gráfica de la elaboración de plásticos, en la cual tenemos las materias primas, ya que el 90% ya son los minerales, el petróleo, el carbón, el gas natural y la sal marina. Recuerden que el petróleo es uno de los precursores y elementos base para la fabricación de plásticos. Luego también tenemos otros vegetales, ya que estos van a variar en su cantidad dependiendo de lo que nosotros queramos obtener como plástico, ¿ya? Entonces, tenemos una destilación, ¿ya? Donde se tiende a separar ciertos componentes, pasamos a lo que son los monómeros, que son los componentes básicos para el plástico, y luego tenemos la polimerización, policondensación y polidación, ya que en el fondo se aplica presión, calor y algunos catalizadores, que el catalizador recuerden que tiene por función acelerar la reacción, ¿ya? Para luego pasar a los polímeros, ¿ya? Luego tenemos los polímeros, los termoplásticos y los termoendurecibles, ¿ya? Las cuales tienen distintos procesos asociados para cada uno, ¿ya? Bueno, los polímeros también se pueden reforzar con vidrios, carbono y algunas cargas. Recuerden que básicamente los plásticos vienen asociados a cadenas de carbono. Por lo tanto, si uno modifica cierta molécula o el ordenamiento de las moléculas de carbono, es el proceso que tenga distinto. Bueno, más detalle de esto está en el documento, ¿ya? Básicamente vienen todos los procesos asociados a lo que es moldeado, ¿ya? Moldeado por prensa inyección, lo que es la inyección, el soplado, el termoformado y el empaque y etiqueta, ¿ya? Les repito, por favor, revisen el documento, léanlo, entiéndanlo, no lo memoricen, entiéndanlo, ¿ya? Quiero que conozcan los procesos, cómo funcionan.
Y luego tenemos las distintas piezas plásticas, los cuales se pueden utilizar en distintos ámbitos: salud, electricidad, deportes, construcción, entre otras cosas. Luego tenemos las plantas de metanol, que el metanol es conocido como el biodiesel o el combustible producto de plantas, ¿ya? Se puede producir biodiesel tanto de ciertas especies de choclos, ¿ya? Que no son comestibles para nosotros, pero que pasando por distintos procesos se pueden transformar en biodiesel. También se hace esto con la madera muchas veces. Bueno, el proceso para la obtención de metanol, ¿ya? Consta de 3 etapas bien definidas. Tenemos la primera, que es el reforming, de que es la etapa primaria. Luego tenemos lo que es la síntesis, ¿ya? Y la destilación. Entonces, el reforming es donde se produce la diferencia del proceso, ¿ya? Esta va a diferenciar dependiendo del tipo de alimentación, ¿ya? Si es por gas natural, a este se le quita el azufre que pueda contener, ¿ya? Y esto se realiza en un reactor, ¿ya? Como recuerden el concepto de reactor, ¿ya? Los tipos de flujos, si son continuos, discontinuos, y los factores que pueden afectar a ellos, ¿ya? Esto básicamente se alimenta por agua a una presión media, ¿ya? Y dentro del reactor se obtiene varios productos. En este caso, hidrógeno, carbono, dióxido de carbono y amoníaco. Perdón, amonio en este caso. Amonio, pero no es su forma de hidróxido, no NH4OH, solamente CH, perdón, se obtiene CH4, en este caso metano, ¿ya? Que es metano residual. Disculpen que me confundí con lo que es el amoníaco, la producción de amonio, que es otro cuento muy distinto. Luego viene el proceso de síntesis, ¿ya? La síntesis se comprimen la atmósfera, las presiones, ya que la presión, recuerden que es un factor alterante de las reacciones. Y luego se alimenta el reactor de síntesis de metanol, ya junto a un gas de recirculación. Recuérdense que los gases y los fluidos por lo general tienden a recircularse para obtener un rendimiento, ¿ya? Esto con un reactor Luigi, que es más o menos el nombre que lleva esto, ¿ya? Estos tubos están llenos de catalizadores, ¿ya? Y se enfrían exteriormente y se mantiene una temperatura constante, entre 240 y 270 grados. Recuerden que la utilización de catalizadores es muy normal y muy recurrente para acelerar las reacciones, ya que se producen grandes volúmenes y tiene que producirse una cantidad específica. Si no se utilizan catalizadores, la reacción se vería demasiado lenta. Y luego tenemos el proceso final, que es la destilación, que el metanol se encuentra en estado gaseoso, ¿ya? Y abandona el reactor, que abandona el reactor debe ser purificado, ¿ya? Primero pasa por un intercambiador de calor, ¿ya? Para reducir su temperatura. Y se condensa, porque si yo tengo un gas caliente y lo enfrío, ese gas, una gran porción de este gas pasa a líquido y se condensa en metanol. Y luego este se separa por medio de un separador, ¿ya? Y del cual salen gases que se condicionan en función de su temperatura y la presión y se recircula. El metanol que está en estado líquido sale del separador, alimenta una columna de destilación, ¿ya? Que viene a ser la última, el destilador viene a ser la que está en el costado inferior derecho, ¿ya? Y se alimenta con vapor de agua a baja presión, ¿ya? Y luego sale en el mismo costado inferior derecho, sale lo que es el metanol, ya que es el producto ya que ya está listo para la elaboración. Alumnos, muchas gracias. Nos queda ver de la unidad 2, básicamente, asociados los procesos a la industria de alimentos, ¿ya? Así que vamos a ver algunas cosas específicas para que ustedes puedan entender más este proceso. Alumnos, que tengan muy buen día. Adiós.